Cuando se habla del BMP-3, suele aparecer una idea inmediata. Estamos ante uno de los vehículos de combate de infantería más fuertemente armados de su categoría. Y esa afirmación, en términos estrictamente de potencia de fuego, tiene fundamento. El BMP-3 combina un cañón lanzador estriado de 100 mm, un cañón automático de 30 mm y 3 ametralladoras de 7,62 mm en una plataforma anfibia de apenas 18,7 toneladas, con tripulación de 3 hombres y capacidad para 7 infantes. Sobre el papel, esa mezcla resulta impresionante incluso hoy. El fabricante ruso lo presenta precisamente como una plataforma que combina movilidad, armamento y protección, con velocidad máxima de 70 km por hora en carretera, 10 km por hora en el agua y una autonomía de 600 km. Pero el BMP-3 no puede juzgarse solo por la ficha publicitaria. Es un vehículo que impresiona por su pegada, pero que también arrastra compromisos de diseño muy serios. Su historia técnica está marcada por una tensión permanente entre 3 objetivos: ser anfibio, estar fuertemente armado y mantenerse relativamente ligero. Y cuando un blindado quiere hacer tantas cosas a la vez, siempre termina pagando un precio en alguna parte. En el caso del BMP-3, ese precio aparece sobre todo en la protección, en la ergonomía para la infantería transportada, en la guerra moderna, en su supervivencia general frente a drones, minas, munición merodeadora y armas antitanque contemporáneas. Lo primero que hay que dejar claro es que es realmente el BMP-3. No es un tanque ligero en el sentido clásico, aunque su volumen de fuego haga pensar en ello. Tampoco es un transporte blindado puro. Es un vehículo de combate de infantería diseñado para acompañar tropas, dar apoyo de fuego, cruzar cursos de agua sin preparación y combatir tanto objetivos blindados ligeros como posiciones fortificadas y blancos aéreos de baja velocidad o baja altura. Esa polivalencia es una fortaleza, pero también explica por qué el vehículo nunca fue el mejor de su clase en protección pura ni en comodidad interna. Su armamento principal es, sin duda, la razón de su fama. El sistema integra un cañón lanzador de 100 mm capaz de disparar munición de alto explosivo y misiles guiados, junto a un cañón automático 2A72 de 30 mm con alimentación dual y una ametralladora coaxial de 7,62 mm, además de 2 ametralladoras de proa. El fabricante indica que el cañón de 100 mm tiene una cadencia de 10 disparos por minuto gracias a su cargador automático, mientras que fuentes abiertas ampliamente citadas atribuyen al 30 mm una cadencia del orden de 350 a 400 disparos por minuto, con una carga de 500 proyectiles. La dotación total normalmente citada es de 40 proyectiles de 100 mm y 8 misiles guiados, además de los 500 disparos del 30 mm. Aquí aparece la primera gran virtud del BMP-3, su volumen de fuego es sobresaliente para un IFV. El cañón de 100 mm permite batir trincheras, muros, posiciones de infantería, nidos de ametralladora y fortificaciones ligeras con un efecto explosivo mucho más serio que el de un IFV armado solo con 25 o 30 mm. El 30 mm, por su parte, sirve para blancos ligeros, vehículos, infantería expuesta y amenazas de oportunidad. Además, el sistema puede elevarse desde aproximadamente -5 grados hasta más 60 grados, lo que le da una capacidad útil para disparar en entornos urbanos, en pendientes y contra blancos elevados. Ese ángulo alto de elevación es una ventaja real y no un detalle menor. El cargador automático del 100 mm también es un aspecto técnico importante. No solo permite mantener una cadencia aceptable para un arma de ese calibre en una torre compacta, sino que además reduce la necesidad de un cuarto tripulante. Sin embargo, esa ventaja tiene costos. Parte de la munición queda almacenada en una disposición que penaliza la supervivencia si el vehículo es penetrado. Fuentes abiertas especializadas sobre el mecanismo del BMP-3 describen que, tras el ciclo de disparo, el sistema expulsa la vaina usada mediante una compuerta y un conducto de eyección hacia el exterior del vehículo. Es una solución técnicamente interesante porque ayuda a mantener la torre despejada de casquillos calientes y gases, pero no resuelve el problema central: el vehículo sigue llevando una cantidad importante de munición dentro de una plataforma relativamente ligera. Y ahí entramos en el tema más delicado, el blindaje.
El fabricante habla de equilibrio entre protección, movilidad y potencia de fuego, pero no publica una descomposición completa y exhaustiva del blindaje por zonas. En fuentes abiertas especializadas, la configuración más citada describe una estructura combinada de aluminio blindado y acero. En ese esquema, el frente del casco se resume a menudo como 22 milímetros de acero más 60 milímetros de aluminio, mientras que los costados y la parte trasera del casco rondan los 43 milímetros de aluminio. En la torre, la zona frontal se suele describir como 16 milímetros de acero, 70 milímetros de espacio y 50 milímetros de aluminio, con laterales y parte trasera de la torre en torno a 43 milímetros de aluminio. Techo y suelo son bastante más delgados, aproximadamente 15 milímetros en el techo del casco, 18 milímetros en el techo de la torre y 10 milímetros en el piso, según compilaciones abiertas. Como se trata de datos de fuente abierta y no de un manual oficial completo publicado por el fabricante, conviene tratarlos como la mejor aproximación pública disponible, no como una ficha secreta definitiva. ¿Qué significa eso en lenguaje claro? Significa que el BMP3 está más protegido en su arco frontal y mucho más vulnerable en laterales, techo, parte baja y zonas traseras. El frontal del casco aprovecha el espaciado, la inclinación y la combinación de materiales para rendir mejor que lo que su espesor bruto sugiere. De hecho, análisis técnicos en fuente abierta sostienen que el arco frontal fue pensado para resistir fuego de cañones automáticos en determinadas condiciones, mientras que los laterales y la parte superior responden más a una lógica de protección contra armas ligeras, fragmentos y amenazas limitadas. En otras palabras, el BMP3 tiene una proa razonablemente seria para su peso, pero no tiene un blindaje integral de vehículo pesado. La zona más protegida es, por tanto, el frente del casco y buena parte del arco frontal de la torre. Las zonas menos protegidas son el techo, el piso, los flancos y la trasera. Y ese reparto tenía sentido en una época en que el combate se entendía sobre todo en términos de amenaza frontal, metralla y fuego directo convencional. El problema es que la guerra moderna, especialmente en Ucrania, castiga mucho más el hemisferio superior, los ataques laterales, las minas y los drones FPV. Ahí es donde el BMP3 empieza a sufrir por diseño. No porque sea un mal vehículo en abstracto, sino porque sus compromisos originales quedaron muy expuestos en un campo de batalla mucho más saturado de sensores, drones y ataques de precisión. Su movilidad también merece una lectura equilibrada. El fabricante lista un motor UT de 29T de 450 caballos, transmisión hidromecánica y 2 hidrochorros para navegación. Algunas fuentes abiertas citan variantes o configuraciones con 500 caballos, lo que sugiere que no todos los BMP3 publicados en fuentes abiertas corresponden exactamente al mismo estándar. Lo prudente es tratar 450 caballos como la referencia oficial básica del modelo presentado por Rosoboronsport, y 500 caballos como una cifra asociada a otras configuraciones o referencias abiertas del sistema. Con sus 18,7 toneladas, incluso con 450 caballos mantiene una relación potencia-peso respetable para su clase y una buena agilidad general. Además, la suspensión por barras de torsión y el bajo peso ayudan a mantener una movilidad aceptable en terreno diverso. En carretera, sus 70 km/h oficiales siguen siendo una cifra sólida, y algunas fuentes abiertas mencionan hasta 72 km/h. En campo traviesa se citan en torno a 45 km/h y en agua unos 10 km/h. La anfibiedad sin preparación y el uso de 2 waterheads siguen siendo una característica muy valiosa sobre el papel. Sin embargo, esta capacidad anfibia tiene un costo estructural. Para flotar, el blindado no puede crecer demasiado en peso ni en blindaje. Esa es una de las razones por las que el BMP3 conserva una movilidad anfibia muy atractiva, pero no puede blindarse al nivel de IFV occidentales más pesados sin sacrificar precisamente una de sus señas de identidad. Y aquí aparece una pregunta muy importante: ¿vale hoy la pena seguir pagando el precio de la anfibiedad? En ciertos teatros, sí. En otros, no tanto. En Ucrania, por ejemplo, la supervivencia frente a drones, artillería, minas y misiles ha obligado a añadir rejas, blindaje adicional, protección contra la parte superior, refuerzos de bajo vientre y guerra electrónica embarcada.
De hecho, Rostec reconoció en 2026 que los BMP-3 entregados al Ministerio de Defensa ruso incorporaban protección reforzada contra minas, fragmentación y drones, además de nuevos sistemas de guerra electrónica, directamente a partir de la experiencia del frente. Eso es una admisión práctica de que el BMP-3 de preguerra ya no bastaba tal como estaba. En Ucrania, el BMP-3 ha demostrado dos cosas al mismo tiempo. La primera es que su potencia de fuego sigue siendo peligrosa. Un vehículo que puede combinar 100 milímetros de alto explosivo con 30 milímetros automáticos sigue siendo útil para apoyo cercano, supresión de trincheras, golpes rápidos y fuego desde posiciones cubiertas. La segunda es que su supervivencia estructural queda muy tensionada en un entorno donde proliferan minas, drones FPV, municiones merodeadoras y observación constante. El propio proceso de modernización rusa con pantallas laterales, rejillas, protección de hemisferio superior, refuerzo inferior y guerra electrónica confirma que el campo de batalla ucraniano castigó exactamente las zonas donde el BMP-3 era más vulnerable. Otro aspecto que no debe ocultarse es la confiabilidad mecánica. Aquí conviene ser sobrio, no existe una sola verdad absoluta para todos los usuarios y todos los periodos. Pero una investigación del Hammerstone Foundation sobre la producción del BMP-3 recogió que los motores UTD-29 tienen una fiabilidad relativamente baja y que tanto el ejército ruso como usuarios extranjeros requieren reemplazos con cierta regularidad. Eso no significa que el BMP-3 sea una ruina mecánica permanente, pero sí sugiere que su motorización no está libre de críticas y que el sostenimiento a largo plazo pesa más de lo que a veces se reconoce. También hay que hablar de la ergonomía interna y del rol real de la infantería transportada. El BMP-3 puede llevar 7 soldados, con 2 asientos adicionales citados por el fabricante, pero el diseño del compartimiento no es tan amable como el de IFV con motor delantero y rampa trasera amplia. Fuentes abiertas especializadas coinciden en que el diseño aprovecha muy bien el espacio, pero no hace especialmente fácil el desembarco de tropas completamente equipadas. Ese detalle importa mucho, porque un IFV no solo debe disparar, debe entregar infantería viva, rápido y con orden. Y ahí el BMP-3 siempre ha tenido un compromiso discutible. Pasemos ahora a los costos, porque un blindado no se evalúa solo por lo que puede hacer, sino también por lo que cuesta tenerlo operando. En contratos abiertos, el precio unitario del BMP-3 varía según configuración, soporte, repuestos y versión. Un contrato de Indonesia de 2012 por 37 BMP-3F y $114 millones deja un promedio de algo más de $3 millones por vehículo. Otro paquete de 2019 combinó 21 BT-3F y 22 BMP-3F por más de 170 millones, pero como el monto corresponde a dos vehículos distintos, no permite fijar un precio exacto por BMP-3F. Aún así, esos contratos sugieren que una franja prudente de fuente abierta para un BMP-3 o BMP-3F moderno puede situarse aproximadamente entre 3 y 4 millones de dólares por unidad, dependiendo del paquete. En combustible, una fuente abierta especializada indica que el BMP-3 lleva 700 litros y logra 600 kilómetros en carretera, con una reducción del alcance de aproximadamente 1,5 veces en campo traviesa. Eso implica un consumo teórico cercano a 116,7 litros cada 100 kilómetros en carretera y del orden de 175 litros cada 100 kilómetros fuera de carretera. Si se usa como referencia el precio del diésel en Chile del 16 de marzo de 2026, 937,33 pesos por litro, llenar completamente el BMP-3 equivaldría a unos 656.000 pesos chilenos. Bajo ese supuesto, el costo teórico de combustible sería del orden de 1.094 pesos por kilómetro en carretera y cerca de 1.640 pesos por kilómetro en condiciones de campo traviesa. Esos valores son una inferencia aritmética a partir del alcance, la capacidad de combustible y el precio del diésel, no una tarifa oficial de operación militar. En cuanto al costo de la munición, aquí hay que ser todavía más cauteloso. No existe una lista pública, uniforme y confiable del precio exacto de cada proyectil ruso de 30 por 165 milímetros, de cada proyectil de 100 milímetros ni del misil 9M117 empleado por el BMP-3. Lo profesional es no inventar cifras cerradas.
Lo que sí puede decirse es que, como referencia de mercado internacional, Forecast International sitúa el precio unitario de munición de cañón de tanque entre $50,74 para un de 75 mm y $4.931 para un AFS israelí de 120 mm. Mientras que los misiles guiados antitanque pertenecen a una categoría de costo claramente superior a la de un proyectil convencional. En consecuencia, lo sensato es afirmar que el 30 mm es la parte relativamente más barata del fuego del BMP-3, el 100 mm convencional entra en una franja mucho más costosa por disparo, y el misil guiado representa el recurso más caro del sistema. No es serio dar una cifra exacta del 9M117 sin contrato verificable. Entonces, ¿cuál es el balance general? Lo bueno del BMP-3 es muy claro: potencia de fuego superior a la media de los IFV, gran versatilidad táctica, buena movilidad estratégica para su peso, capacidad anfibia real, alto ángulo de elevación del armamento y una proa razonablemente fuerte para una plataforma tan ligera. Lo malo también es muy claro: blindaje insuficiente fuera del arco frontal, techo y piso vulnerables, supervivencia comprometida frente a amenazas modernas, ergonomía discutible para la infantería, exposición de munición, necesidad de add-on armor para seguir siendo relevante y dudas persistentes sobre fiabilidad y sostenimiento del grupo motriz. Y esa es precisamente la gran lección del BMP-3. Fue diseñado para una lógica donde ser anfibio, veloz y fuertemente armado daba una ventaja importante. Pero en una guerra donde dominan la vigilancia constante, las minas, los drones y el ataque desde arriba, ese equilibrio original se ve forzado al límite. No sorprende que Rusia haya terminado añadiendo rejas, protección superior, refuerzos de vientre y guerra electrónica. En el fondo, eso significa que el BMP-3 sigue siendo útil, pero ya no puede sobrevivir bien con su configuración clásica. Cierre del guión. El BMP-3 no es un fracaso absoluto, pero tampoco es el prodigio intocable que a veces se presenta. Es un vehículo brillante en potencia de fuego, interesante en movilidad y muy castigado por sus compromisos estructurales. En el frente correcto puede ser un instrumento peligroso. En el entorno equivocado, puede convertirse rápidamente en una plataforma demasiado frágil para el nivel de amenaza que enfrenta. Su historia en Ucrania no anuló sus virtudes, simplemente mostró con crudeza el precio de haber buscado, en una sola máquina, anfibiedad, ligereza y armamento desproporcionado para su masa. Mejoras recomendadas para el BMP-3. Si el objetivo fuera aumentar de verdad su supervivencia y no solo prolongar su vida útil, las mejoras más importantes serían estas. La primera, protección activa contra misiles y drones. La segunda, refuerzo serio del techo y del piso, porque hoy el peligro no llega solo de frente. La tercera, blindaje modular lateral y de torre con solución menos improvisada que simples rejas. La cuarta, una modernización del motor y del sistema de refrigeración para mejorar confiabilidad y margen de crecimiento. La quinta, una arquitectura electrónica nueva con mejores térmicas, conciencia situacional y guerra electrónica integrada de fábrica. Y la sexta, quizá la más profunda de todas, una reconsideración del diseño interno para que la infantería desembarque mejor y el vehículo se acerque más a un IFV moderno de supervivencia real, no solo de potencia de fuego. Esa última mejora es también la más difícil, porque exigiría tocar la esencia misma del diseño.